Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. ¿Habrá que hacerse protestante para seguir siendo buen católico? ¡Ay de mí si no evangelizara! 1 Corintios 9:16. Primera parte. Sin hablar de los caminos inesperados en que se metieron los padres del concilio cuando se trataron algunos esquemas que carecían de raíces en el magisterio de la Iglesia, en las páginas que siguen desearíamos hacernos eco de aquella palabra que ellos no han podido olvidar. ¡Cuidado! Caveatis. Alusión a la intervención del cardenal Brown cuando se trató de alterar la definición tradicional del matrimonio. Cuidado con dejarnos influir por un espíritu totalmente inconciliable con el que los romanos pontífices y los anteriores concilios procuraron difundir incansablemente entre los cristianos. No se trata de un espíritu de progreso, sino de ruptura y de suicidio. Sobre este particular son instructivas las declaraciones de algunos padres conciliares. Unos afirman que entre las declaraciones anteriores y las de los autores de algunos esquemas no hay contradicción alguna, debido a que las circunstancias han cambiado, y lo que el magisterio de la Iglesia había afirmado hace 100 años valía para aquel tiempo, pero no para el actual. Otros se refugian en el misterio de la Iglesia. Otros consideran que un concilio tiene por objeto modificar la doctrina de los concilios anteriores. Por último, otros sostienen que todo un concilio está por encima del magisterio ordinario, por lo cual puede prescindir de él y valerse por sí misma. También se oye la voz de la prensa liberal afirmando que, por fin, la Iglesia admite la evolución del dogma. Podemos descubrir el motivo, al menos aparente, que ha permitido a tales tesis revolucionarias subir oficialmente al estrado del concilio. Creo que podemos afirmar que tal cosa se produjo para apoyar un ecumenismo que primero se presentó como católico y que, durante las sesiones, se ha transformado en ecumenismo racionalista. Este espíritu de ecumenismo no católico ha sido el instrumento que han empleado unas manos misteriosas para intentar sacudir y pervertir la doctrina enseñada desde los tiempos evangélicos hasta nuestros días, doctrina por la que ha corrido y sigue derramándose tanta sangre de mártires. Así ha sucedido, por más increíble que parezca. A partir de ahora, en la historia de la Iglesia siempre se hablará de estas tesis contrarias a la doctrina que, so pretexto de ecumenismo, han sido presentadas a los padres conciliares del Vaticano II. De ese modo, han procurado elaborar esquemas que atenúen o incluso hagan desaparecer algunos puntos de doctrina específicamente católica que puedan desagradar a los ortodoxos y sobre todo a los protestantes. Quisiéramos tratar algunos ejemplos de las nuevas tesis propuestas. Nos parece inútil exponer extensamente las tesis católicas tradicionales sobre tales puntos, pues se trata de una doctrina que todos conocen, que se enseña en nuestros catecismos, que nutre nuestra liturgia y que ha sido objeto de firmísimas y luminosísimas enseñanzas de los papas desde hace un siglo. Resulta imposible expresar el dolor que sintieron los padres firmemente aferrados a la continuidad de la doctrina cuando oyeron que los relatores oficiales de las comisiones exponían las nuevas tesis. Pensábamos en las voces de los papas cuyos cuerpos están sepultados precisamente en el lugar donde nos encontrábamos y en el inmenso escándalo que pronto haría la prensa por su manera de transmitir esas exposiciones. La primacía de Pedro. Veamos en primer lugar la primacía de Pedro, al que se pretende dar jaque con una colegialidad mal definida y mal comprendida que culmina en un desafío al sentido común.
Hubiera sido mucho mejor y más provechoso señalar la función del obispo en la Iglesia, con relación a su grey particular, bajo la vigilancia de Pedro, y mostrar cómo, a través de esa grey particular, se debe por caridad a la Iglesia universal, comenzando por las iglesias que le están más cerca, seguidamente por las de las misiones y finalmente por la Iglesia entera, pero en dependencia inmediata de Pedro, que es el único que se debe en justicia y directamente a todas las iglesias y a toda la Iglesia. Examinemos la tesis nueva y las dos afirmaciones que encierra. Primero, absolutamente todo poder sobre la Iglesia ha sido confiado únicamente a Pedro. Segundo, todo ese mismo poder confiado a Pedro también ha sido confiado igualmente a los apóstoles. Si realmente todo el poder ha sido confiado solamente a Pedro, lo que los demás puedan tener con él, solo pueden haberlo recibido de él. Si los obispos tuvieran junto con Pedro una parte en el gobierno universal, parte que él no podría quitarles, Pedro solo ya no tendría todo el poder. Que no nos digan que es un misterio. La contradicción es flagrante. En el segundo caso, Pedro no tendría sino la mayor parte del poder. Tal afirmación ya ha sido condenada por el Concilio Vaticano I. Se abren comillas. Si alguien dijere que el pontífice romano no tiene sino la parte principal y no la plenitud del poder supremo, que sea anatema. Cierran comillas. Después de Pedro, atacan a la curia, a la que consideran como secretaría del Papa, cuando en realidad es la parte más noble de la Iglesia particular de Roma, cuya fe es indefectible y que es madre y maestra de todas las iglesias. Las miradas de los padres conciliares deben dirigirse hacia ella porque pueden estar seguros de que allí encontrarán la verdad. ¿Por qué pretenden que se calle, o casi, la Iglesia de Roma maestra de la verdad? ¿De dónde nos vendría la luz si los padres conciliares de la Iglesia de Roma enmudecieran? Por otra parte, interponer entre el obispo de Roma y la Iglesia, el cuerpo episcopal de la Iglesia universal, de un modo institucionalizado, significaría quitar a la Iglesia de Roma su título de madre de todas las iglesias. Con esto no queremos contradecir la posibilidad de que el sumo pontífice consulte con más frecuencia a los obispos y modifique, si lo considera conveniente, algunas modalidades o estructuras de la curia. El propósito de los que pretenden crear una institución jurídica nueva según una colegialidad que estaría ininterrumpidamente en ejercicio podría consistir en convertir tal institución nueva en el cuerpo electoral del sumo pontífice. Ahora bien, sería inimaginable que el Papa no resulte elegido por su propio clero, dado que primero debe ser obispo de Roma para convertirse así en sucesor de Pedro. La Santísima Virgen. Con imprudencia increíble, a pesar del deseo explícito del Santo Padre, el esquema que se ha propuesto suprime el título de María, Madre de la Iglesia. Los ecumenistas lamentan que a la Virgen se le llame mediadora. Sin embargo, cabe esperar que la devoción de los padres a María restablecerá el honor que el concilio debe a la Virgen, proclamándola solemnemente Madre de la Iglesia y consagrando el mundo a su corazón inmaculado. La Eucaristía. Sobre la Eucaristía, aunque este tema no se ha tratado aún explícitamente, algunos habrán observado que figuran dos alusiones que tienden a disminuir la estima de la presencia real de nuestro Señor. Al final del esquema sobre la Sagrada Escritura, se compara a la Eucaristía con las Escrituras. ¿Cómo no pensar en todos esos evangelios que ahora ya han reemplazado a la Eucaristía en el altar mayor de nuestras iglesias?
Se afirma, por otra parte, que los protestantes no poseen la plena realidad de la Eucaristía. ¿De qué Eucaristía se trata? Naturalmente no puede tratarse de la Eucaristía católica, pues la presencia real o está o no está. La revelación. En todos los esquemas sobre la revelación se intenta minimizar, en provecho de la Escritura, el valor de la tradición. Se reprocha exageradamente a los fieles y a los sacerdotes que no tienen suficiente devoción a la Sagrada Escritura. Las Escrituras han sido destinadas a la comunidad del pueblo de Dios en sus jefes y no a cada miembro individual aisladamente, como sostienen los protestantes, razón por la cual la Iglesia, como madre, brinda la leche de la doctrina a sus hijos mediante su acertada presentación en la liturgia, en el catecismo y en la homilía dominical. Está dentro del orden de la naturaleza que se nos enseñe la Escritura por medio de personas autorizadas. Así lo ha querido nuestro Señor. Nada tenemos que tomar de los protestantes, cuya historia ha demostrado suficientemente que, por sí sola, la Escritura no puede mantener la unidad ni preservar del error. La verdad de la Iglesia. Evidentemente, la verdad de la Iglesia tiene consecuencias que molestan a los protestantes y también a algunos católicos imbuidos de liberalismo. A partir de ahora, el nuevo dogma que ocupará el lugar que correspondía a la verdad de la Iglesia será el de la dignidad de la persona humana junto con el bien supremo de la libertad. Dos nociones que se evita definir con claridad. De ello se sigue que, según nuestros novadores, la libertad de manifestar públicamente la religión de la propia conciencia viene a ser un derecho estricto de toda persona humana y que nadie en el mundo puede prohibir. Poco importa si se trata de una religión verdadera o falsa, o si promueve virtudes o vicios. El único límite será un bien común que celosamente rehúsan definir. Por consiguiente, habrá que revisar los concordatos entre el Vaticano y las naciones que, por otra parte, otorgan, con razón, una situación preferencial a la religión católica. El Estado debería ser neutro en materia de religión. Habría que revisar muchas constituciones de Estado y no solo en las naciones de religión católica. ¿No se les ha ocurrido a esos nuevos legisladores de la naturaleza humana que el Papa también es un jefe de Estado? ¿Van a invitarlo también a secularizar el Vaticano? Consecuencia de ello sería que los católicos perderían el derecho de obrar para establecer o restablecer un Estado católico. Su deber consistiría en mantener el indiferentismo religioso del Estado. Recordando a Gregorio XVI, Pío XI calificó tal actitud de delirio y más aún de libertad de perdición. Quanta Cura, 8 de diciembre de 1864. León XIII trató el tema en su admirable encíclica Libertas. Todo eso era adecuado para su época, pero no para 1964. Es quimérica la libertad que desean los que la consideran un bien absoluto. Si es verdad que la libertad suele estar restringida en el orden moral, mucho más aún en el orden de la elección intelectual. Dios ha suplido admirablemente las deficiencias de la naturaleza humana por medio de las familias que nos rodean. La familia en que hemos nacido y que debe educarnos. La patria, cuyos dirigentes deben facilitar el desarrollo normal de las familias hacia la perfección material, moral y espiritual. La Iglesia, mediante sus diócesis, cuyo padre es el obispo, y cuyas parroquias forman células religiosas donde las almas nacen a la vida divina y se alimentan en esta vida mediante los sacramentos. Definir la libertad como ausencia de coacción
significa destruir todas las autoridades que Dios ha puesto en el seno de estas familias para facilitar el buen uso de la libertad que se nos ha dado para buscar espontáneamente el bien y, en dado caso, para no tener que buscarlo, como sucede con los niños y a quienes son como ellos. La verdad de la Iglesia es la razón de ser de su celo evangelizador, de su proselitismo y, por consiguiente, la razón profunda de las vocaciones misioneras, sacerdotales y religiosas que exigen generosidad, sacrificio y perseverancia en las aflicciones y en las cruces. Este celo y fuego que quiere abrazar al mundo resulta molesto para los protestantes y, por lo tanto, se va a trazar un esquema sobre la Iglesia en el mundo que evite cuidadosamente hablar de evangelización. Se podrá elaborar toda la sociedad terrestre sin tratar en ella de sacerdotes, religiosos o religiosas, sacramentos, sacrificio de la misa, ni de instituciones católicas como escuelas, obras de caridad espirituales y materiales. Con semejante espíritu resulta muy difícil un esquema sobre las misiones. ¿Piensan los novadores llenar de este modo los seminarios y noviciados? La verdad de la Iglesia es también la razón de ser de las escuelas católicas. Con el nuevo dogma se insinúa que más valdría fusionarlas con las demás escuelas, siempre y cuando mantengan el derecho natural. Evidentemente, ya no queda lugar para religiosos y religiosas docentes. La admirable encíclica de Pío XI sobre la educación de la juventud era para 1929 y no para 1964.